Muchachos, ¿cómo están? Buenas noches a todas las personas que han tenido a bien acompañarnos esta noche acerca de la charla que tenemos con la empresa Greenford, una empresa mexicana high-tech que tiene un productazo, así que es impresionante, que se llama Chitín, en base a quitina. Para mí, particularmente, la solución al gran problema que tienen los suelos generados por el monocultivo. Así que vamos a escuchar una charla, pero así brillante, brillante, y para eso nos acompaña Juan Rafael Osorio, que es el gerente comercial de la empresa Greenford. Y bueno, junto con él nos acompañan de la misma empresa Granatum BioWorks, tres biotecnólogos, que ustedes los pueden ver en su pantalla, jóvenes talentos de talla internacional: José Otero, Mónica Serrano Ilse Álvarez. Los tres son biotecnólogos, así que esta charla promete muchísimo. Así, por favor, a tomar nota y a entender esa gran oportunidad que tenemos ahora en la agroindustria y tenemos también en cultivos en general para recuperar los suelos, para recuperar nuestros suelos, y vamos a ver cómo funciona este estupendo producto. Así que, Rafael, te damos la palabra. Hola, muy buenas tardes, buenas noches. Rafael Osorio y el equipo de Granatum Bioworks y nuestra línea dedicada a la agricultura que es Greenford. Muchísimas gracias por darnos este espacio. Trataremos de hacer el mejor uso de él y les vamos a explicar quiénes somos, qué es nuestra tecnología, qué hace Greenford Kitting y vamos a platicar de un par de ejemplos de nuestro producto en resultados que hemos tenido en uva y en berries, en este caso en arándanos. Aquí pueden ver todos mi pantalla. Sí, sí, sí la vemos. Sí, Perfecto. perfecto. Comenzamos. Bueno, les platico. Nosotros somos Greenford, somos la marca dedicada a la agricultura de una empresa que se llama Granatum Bioworks. En Granatum Bioworks nos dedicamos a la biotecnología. Nuestra principal capacidad es que tenemos un laboratorio con capacidades importantes en lo que a genética respecta y tenemos varias líneas de negocio. De la que hoy vamos a hablar ahorita es la línea dedicada a la agricultura, pero también tenemos una línea que está dedicada a a ofrecer soluciones para la industria farmacéutica. Nos mandan muestras de ADN de seres humanos, nosotros las analizamos en el laboratorio y con esto podemos encontrar rasgos genéticos muy distintivos para algunas enfermedades o algunas características y en función a eso damos reportes para la industria farmacéutica. Y tenemos otra línea que es para bioremediación, en este caso es Cianova. Igual, se diseñó una serie de microorganismos, los cuales son muy buenos disolviendo la grasa que está en las trampas de grasa de restaurantes, de supermercados. Entonces, con esta capacidad que tenemos en el laboratorio, creamos Greenford Kitting, que es el producto del cual vamos a platicar hoy. Bueno, pues, ¿qué ventajas competitivas tenemos como empresa o se desarrollaron cuando se creó nuestra empresa? Fue esto, que somos expertos en biología molecular y genética. Mis compañeros se dieron cuenta que la quitina es el biopolímero más abundante después de la celulosa en el planeta, con gran potencial para la agricultura, pero tradicionalmente difícil de utilizar. Si nosotros queremos poner cáscara de crustáceo en la tierra, pues vamos a notar que no se va a degradar con rapidez, que no va a darnos los resultados productivos que necesitamos. Y si bien varios agroquímicos de mucha utilidad son derivados de la quitina, son derivados por síntesis química. Entonces, si bien nos dan algunos beneficios, también traen algunos prejuicios de la sobreutilización de químicos en el suelo. Entonces, ellos se dieron cuenta de esta área de oportunidad y crearon un microorganismo del cual tenemos patente y el cual reproducimos en el laboratorio y después utilizamos en la planta en Monterrey, Nuevo León, México, con la cual nosotros tomamos la quitina de la cáscara de camarón del Golfo de México, lo cual es un dato importante que ahorita vamos a entrar un poquito a detalle con eso. Y este microorganismo que los muchachos diseñaron
se come un pedacito de la quitina, solo lo suficiente para dejar biodisponible el resto para el suelo, para los microorganismos del suelo y después para la planta, y crear una serie de efectos en cadena para la agricultura, los cuales están muy bien diseñados y equilibrados, y es muy interesante cómo empiezan a darse una vez que nuestro producto toque el suelo. Pues estos somos nosotros, somos el equipo que hoy está muy contento de estar con ustedes. Me gustaría darles el espacio a mis compañeros para que se presenten. Claro, mucho gusto a todos. Nosotros somos parte de los cofundadores de Greenford desde sus inicios. Eh, Me presentaré yo. Yo me llamo Mónica Serrano, soy ingeniera en biotecnología y tengo una especialidad en lo que es bioprocesos, toda la parte de crecimiento de microorganismos a nivel industrial en bioreactores. Y también tengo una maestría en lo que es gestión de proyectos y bueno, lo aplicamos dentro de la empresa. Yo igualmente soy ingeniero en biotecnología, yo con especialidad en biología molecular y también en ciencia de plantas. Esta última especialidad la hice haciendo investigación en Arabia Saudita, en un centro de agricultura desértica, muy enfocado en factores de estrés abiótico, principalmente estrés salino, muy enfocado en desarrollar soluciones a través de ingeniería genética para hacer plantas con mayor tolerancia al estrés de salinidad. Ya acá en Greenford, pues muy enfocado en la parte de desarrollo de productos en general de la área técnica. Bueno, y yo soy Ilse Álvarez, igualmente ingeniera de biotecnología. Tengo especialidad en biología molecular y bueno, aquí un poquito más en la parte de negocios. Tengo una especialidad en administración de negocios internacionales. Esta la hice en Holanda, en Países Bajos, aprovechando toda la parte de logística y tercera frontera que tienen ahí con Bélgica y Alemania. Les platicamos que desde los inicios nosotros como empresa tenemos una filosofía en la que hacemos uso de economía circular. Nuestros productos son sustentables con el medio ambiente y por lo tanto pues también nos esforzamos en obtener las certificaciones orgánicas como la que es OMRI. Y bueno, durante la presentación les platicaremos más sobre los procesos, pero sí, la filosofía es completamente crear, desarrollar y probar, hacer productos funcionales para los agricultores, para lo que son el suelo y la parte foliar de las plantas, que sean funcionales, rentables, pero amigables con el medio ambiente. Bueno, y finalmente yo tengo una licenciatura en agronegocios y una especialidad en comercio internacional, y pues es un poquito como se une esto. Creamos soluciones que son efectivas en el campo, que tienen mucho diseño detrás de ellas, pero siempre con un enfoque racional y de negocios. Cuidamos el medio ambiente, pero también cuidamos que esto sea no solamente ecológicamente sustentable, sino económicamente rentable. Esta es nuestra cartera de productos. La piedra angular de todo lo que hacemos es Greenford Kitting, pero también tenemos un tricoderma, tenemos una ectomicorriza y tenemos una micorriza, de la cual ahorita vamos a platicar un ejemplo bien interesante. Pero todo esto parte del desarrollo de Greenford Kitting y cómo este actúa como pieza angular de nuestra propuesta biorracional de manejo integrado de cultivo. Les voy a poner un videíto corto que habla sobre esto, sobre qué es la quitina. Los dejo aquí con el videíto. Bueno, pues es, como ya les había platicado, el segundo biopolímero más abundante después de la celulosa. Está presente en la pared celular de los hongos y en el exoesqueleto de los artrópodos.
Este dato es bien interesante por nuestra fuente de obtención de quitina. Nosotros obtenemos la quitina de camarón silvestre del Golfo de México y esto nos permite, este camarón que nosotros tenemos en la ciudad en la que yo vivo, en Tampico, Tamaulipas, México, es de los pocos lugares en el Golfo de México donde tenemos acceso prácticamente todo el año a camarón silvestre, el cual no tiene, ¿cómo se llama? Ay, perdón, se me fue. No hay uso de antibióticos como en el camarón de granja. Entonces, esto nos permite que tengamos un producto inocuo desde su origen. Una vez que nosotros tomamos el camarón y lo desproteinizamos, se va a Monterrey, a nuestra planta en General Escobedo, Nuevo León, que es una planta con capacidad industrial, donde el camarón, bueno, la cáscara de camarón entra a los bioreactores, los muchachos reproducen en el laboratorio el inóculo. Dentro del bioreactor tenemos condiciones muy cuidadas de inocuidad, de temperatura y de presión, donde nos aseguramos que solamente esté nuestro inóculo con la cáscara de camarón, haga su función de digerir este pedacito que habíamos platicado al principio para dejar el producto biodisponible y activo para la agricultura. Una vez que termine este proceso biológico, nosotros calentamos la temperatura del bioreactor y nos aseguramos que no quede ningún otro microorganismo vivo, por lo cual es un producto sumamente robusto y que no tiene riesgos en su manejo biológico. Pasamos a un proceso de secado y de micronización. Este proceso de micronización es bien interesante y bien importante. Nuestro producto viene molido a malla 200. Normalmente un filtro de sistema de riego es malla 120, 125. Nuestro producto está tan pulverizado que pasa a través de los sistemas de riego sin ningún problema, de forma muy, muy sobrada. Una vez que pasamos por este proceso de micronización, viene el proceso de embolsado, de embalado y está disponible. Actualmente trabajamos en México y otros 5 países. Y pues es muy interesante porque todo el año, todo el tiempo estamos recibiendo feedback de agricultores, tenemos muchos desarrollos activos en una variedad bien interesante de cultivos, entonces nos permite estar aprendiendo sobre cómo funciona nuestro producto, cómo interactúa en diferentes cultivos, ambientes, complejidades de la agricultura bien diversas. Y bueno, hemos ido aprendiendo mucho en este corto tiempo. Nuestra empresa es joven, tiene 4 años, pero creo que ha sido un crecimiento muy enriquecedor y acelerado. Ya entrando de lleno al tema de la quitina, bueno, pues tiene varios beneficios una vez que el producto llega al campo. Como platicamos, está este polvo micronizado, muy robusto, no requiere condiciones especiales de almacenaje ni nada, realmente pues no está vivo, es un biopolímero. Lo ponemos generalmente a través del sistema de riego, a través de la cintilla, pero pudiera ser aplicado con mochila, con aspersora, pero finalmente está diseñado o pensado para ser aplicado a través de un sistema de riego. ¿Qué es lo primero que pasa? Toca el suelo y una vez que toca el suelo, la quitina es un alimento sumamente apetecible para la microbiología benéfica en el suelo. No todos los microorganismos que están en el suelo les gusta comer quitina, solo a los quitinolíticos. Y dentro de esta categoría de quitinolíticos está tricoderma, está micorriza, está bacillus subtilis, está los que sí queremos. Entonces tenemos estos picos de reproducción y de poblaciones muy, muy altos y acelerados en el momento que nuestro producto toque el suelo. Lo siguiente que sucede es que la planta tiene quitinorreceptores, los cuales detectan que hay un pico de quitina en el suelo y eso activa mecanismos de defensa o elicitores que son bien interesantes y que aparte son mecanismos de acción muy diferentes a lo que los productos convencionales tienen. Por ejemplo, nosotros estimulamos la floración, la calidad del fruto, pero no por medios hormonales. Entonces, está este mecanismo diferenciado. Y finalmente, la quitina se desdobla en quitosano y el quitosano tiene un excelente efecto de prevención de nemátodos de manera secundaria. Este es un beneficio secundario que ofrece nuestro producto, pero realmente ya en campo y como les comento, estando probando constantemente en diferentes operaciones, pues es un beneficio secundario que de repente adquiere relevancia pues muy interesante cuando tenemos suelos con alta presencia de nemátodos. Entonces, ¿qué sucede con toda esta serie de efectos que ahorita mis compañeros entrarán a detalle explicándolos? Que tenemos plantas más vigorosas por estar estimuladas,
tenemos una microbiología en el suelo sumamente activa y por lo tanto los patógenos de repente los tenemos pues en la esquinita, no les damos mucha chance de hacer daño. Mejoramos la estructura y la fertilidad del suelo, aceleramos el cultivo, normalmente notamos floraciones con aceleración de 4 a 6, 8 días con respecto a los testigos, un sistema foliar muy robusto y mejoramos la retención de agua en el suelo a través de estos tres mecanismos que les comentaban. Estimulación de microorganismos, activación de las defensas y la reducción de microorganismos dañinos. No sé si ahorita entraremos más a detalle. Si en este punto hubiera una duda, con todo gusto vamos a hacer un par de pausas porque la verdad es que vamos a ver varios temas y nos gustaría evitar que se acumulen las preguntas, aunque hay una sección de preguntas y respuestas al final. Si alguien tuviera una duda en este punto, encantado de resolverla. Va, continuamos. Este es un dato que nos gusta mucho platicar y hacer énfasis. Hay varios productos de quitina. La cáscara de camarón, si la molemos, es quitina. Hay productos a base de quitosano, hay productos a base de quitinasa, pero todos son distintos. Nosotros finalmente creamos un producto que tiene varios diseños detrás de él para que tenga de forma disponible lo que nosotros consideramos que son las mejores características de la quitina y cómo estas se pueden aprovechar en la agricultura. Lo primero es que nuestra quitina está biodisponible, actúa como prebiótico. Y cuando tenemos quitinas que no están en forma biodisponible, como pudiera ser la cáscara de camarón así tal cual molida, pues está en forma insoluble y es difícil de degradar. El quitosano está parcialmente hidrolizado, tiene otro mecanismo de acción, no tiene este efecto de prebiótico, y la quitinasa ya está degradada en fragmentos pequeños. Por ejemplo, en la microbiota, nuestro producto favorece muchísimo a la producción de, por ejemplo, tricodermas, bacillus. Las quitinas no biodisponibles no causan este efecto. El quitosano activa la inmunidad biológica, pero tiene poca o ninguna interacción en la microbiota. Y la quitinasa puede degradar patógenos, pero no tiene este efecto sobre los microorganismos benéficos. En el suelo nosotros mejoramos la estructura del suelo, pero por ejemplo la biodisponible pues se acumula, pero no genera beneficios. El quitosano y la quitinasa no contribuyen a mejorar la estructura del suelo. Y finalmente, nuestro producto tiene una liberación controlada. Y las otras formas de quitina, quitosano, quitinasa no tienen esta manera de actuar. Entonces, siempre nos gusta tomarnos un tiempo para platicar esta parte y por qué nuestro producto está diferenciado y que esta diferenciación no es casualidad, es diseño. Y como el título de la charla hablaba, vamos a hablar de un ejemplo en uva y otro en berries, pero realmente tenemos experiencia ya en una cantidad importante de cultivos y condiciones que de igual forma, si hubiera dudas, con muchísimo gusto, probablemente tengamos una o dos respuestas. Hicimos un desarrollo muy interesante en Sudamérica, en Chile, con una vinícola importante. No podemos decir con quién lo hicimos y compartir los datos tal cual, porque tenemos contrato de confidencialidad con ellos, pero estamos hablando de una de las vinícolas más representativas de Chile, de las cuales están enfocados en vino de muy alta gama y muy alta calidad. Su volumen es muy grande, pero no es otros viñedos monstruosos que hay en Chile. Pero es una empresa muy grande y se desarrolló un ejercicio de evaluación, la verdad es que con una metodología muy exhaustiva. En este caso, probamos Green for Kitting con Green for Mico y de forma muy superior, o sea, muy general, tuvimos 34% más de biomasa y un 10% más de retención de agua. Entonces, la manera en la que interactuó la quitina con la micorriza logró que tuviéramos un sistema radicular muy robusto con una diferencia muy amplia contra los testigos.
Aplicamos los tratamientos en la misma dosis, en este caso era en vivero, 0.04 gramos por plántula de quitina y 0.04 de micorriza, y se diseñó una serie de parámetros de evaluación muy específicos. Analizamos peso fresco en raíz, contenido de clorofila, porcentajes de agua, peso fresco seco, fresco y seco, porcentaje de agua foliar, crecimiento en entrenudos y porcentaje de arbúsculos. Y todo esto lo pasamos por el sistema de ANOVA. Hicimos una evaluación tipo ANOVA y los datos los pasamos también a la prueba Tukey. Entonces tuvimos información estadística muy robusta. Les voy a platicar de forma muy general lo que creemos que fue más importante para nosotros de este desarrollo, y es que hubo diferencias significativas de la sinergia que hicieron Green for Kitting con Green for Mico, por ejemplo, en el peso fresco de raíz. Teníamos raíces pues con más masa y con más capacidad de retención de agua. El porcentaje de agua en raíz también fue considerablemente superior, ya que teníamos un sistema radicular bastante bien micorrizado y con muy buena actividad. El peso fresco foliar también se notó una superioridad, y en peso seco hubo diferencias interesantes, pero realmente nos concentramos en las de peso fresco foliar. ¿Qué interpretamos nosotros con esto? Que teníamos una planta estimulada que desarrolló raíz más rápido y que aparte tuvo un efecto de micorrización más contundente, más volumen radicular, nos permitió tener mayor captación de agua, mayor biomasa foliar por consecuencia, y es una planta que estará más robusta a soportar los estreses del trasplante y cuando se someta a condiciones abióticas adversas que seguramente van a suceder en el periodo de vida de estas uvas. Entonces, esta es la parte que les quiero presentar. Este fue un desarrollo que hicimos que nos gustó mucho en un país vecino muy cercano a ustedes. Fueron datos muy interesantes, y a continuación mis compañeros van a entrar un poco más a los detalles de por qué sucedieron estos datos. Bueno, ahora les vamos a entrar un poco más a la parte como de atrás del producto, ¿no? La parte de cómo funciona el mecanismo de acción, esta parte de cómo es que estimula a la planta, cómo es que estimula a los microorganismos, esos que beneficios tiene, ¿no? Em, y vamos a empezar dividiendo en dos tipos los bioestimulantes. De un lado, los bioestimulantes biológicos, que son microorganismos vivos, y del otro lado, los bioestimulantes no biológicos, que pueden entrar ahí diferentes tipos, como los ácidos fúlmicos, entre otros, como la quitina. La quitina es un biopolímero, como dijo Rafa, pues no está vivo. Eso ayuda en las aplicaciones ya en campo porque no, es muy compatible con cualquier tipo de agroquímico, es compatible para aplicar en cualquier hora del día, y al ser orgánico, pues es seguro para el usuario y para el medio ambiente, ¿no? Entonces, vamos a empezar dividiendo estos dos tipos de bioestimulantes, los biológicos y los no biológicos. En el lado de los biológicos, pues son estos organismos vivos que ustedes ya utilizan, que como la micorriza, el Bacillus subtilis, las tricodermas en el caso de protección, y vamos a ver a la quitina como... vi que llegó una pregunta. Ahorita en las próximas filminas, vamos a explicar el mecanismo de acción. Y la quitina, como ya saben que los bioestimulantes se complementan entre ellos en diferentes cosas, pero cada bioestimulante tiene un beneficio específico como que tiene prioridad. En el caso, por ejemplo, de lo que son las tricodermas, la prioridad en beneficio pues es la parte de contrarrestar a los hongos fitopatógenos del suelo.
En el caso de micorrizas es disminuir este estrés haciendo la simbiosis con la planta y depende del tipo de biológico, la función específica que tiene y las funciones secundarias, esos beneficios secundarios. En el caso de la quitina lo que hace con los biológicos es potencializa a los biológicos. El caso de la quitina, los biológicos por una parte se alimentan de ella y lo que hace es que promueve la diversidad de microorganismos benéficos, de microorganismos quitinolíticos dentro de la rizósfera. Y por otra parte promueve la generación de enzimas. Por ejemplo, el Bacillus subtilis genera enzimas metabolitos que pueden contrarrestar a algunos hongos. Entonces, lo que hace la quitina es estimula, por un lado, la efectividad y la eficacia de estos biológicos para que sean, pues más, para que estimulen mejor a la planta o para que contrarresten mejor a los fitopatógenos. Y por el otro lado, hace que haya más abundancia de estos microorganismos en el suelo. Entonces nosotros lo podemos ver como los biológicos son unos probióticos y la quitina se utilizaría como un prebiótico. Entonces, la quitina se puede utilizar individualmente, pero si lo utilizamos en conjunto con bioestimulantes, con biológicos, va a ser que estos se beneficien, que estos se potencialicen y va a tener mayor efectividad en el campo. La siguiente slide. Sí, dando rápidamente la pregunta, la quitina tiene dos mecanismos de acción de estimular a las plantas. El principal es directamente por el sistema inmune, que ahorita vamos a hablarlo, y el otro es estimula a la planta indirectamente porque estimula los mecanismos benéficos en el suelo, que eso a su vez estimulan a la planta. Entonces ahí tenemos los dos bioestimulaciones en planta. Para contestar así rápidamente la pregunta, pero vamos a profundizar. Sí, por ejemplo, tomando de base esa pregunta, ahorita de los que les vamos a hablar de un elemento pues fundamental para la parte de la productividad, que es la estructura del suelo y cómo la quitina ayuda a mejorar esta estructura. Y eso lo hace a través del crecimiento de los microorganismos benéficos, que era lo que les decía José y Moni. Esto es parte fundamental del mecanismo de acción que tiene la quitina. Al nosotros aumentar los microorganismos benéficos en el suelo, lo que provocamos es aumentar la retención de agua. ¿Y esto por qué se puede dar? Bueno, esto se da porque los mismos microorganismos producen polisacáridos, compuestos pegajosos. Ellos van produciendo pues todas estas enzimas y metabolitos que ayudan a mejorar el suelo. Lo más importante que tenemos en el suelo es esta área de la rizósfera. La rizósfera se conoce como el área que está alrededor de las raíces, en donde conviven los microorganismos, las raíces, la estructura principal del suelo, que son todas estas partículas de minerales, de materia orgánica, etc. Y mientras más sano tengamos toda esta área de la rizósfera, mejor productividad vamos a tener. Entonces, ¿por qué? Porque la planta produce metabolitos que ayudan al crecimiento de los microorganismos y viceversa. Los microorganismos lo que hacen es que ayudan a desdoblar los nutrientes que nosotros le damos a la planta. Si nosotros proporcionamos tal cual el nitrógeno, sin que se desdoble, sin que haya materia orgánica y microorganismos que lo puedan transformar para que la planta lo consuma, no va a absorberse por la planta. Y aunque le pongamos más y más y más, al final de cuentas se absorbe una pequeña parte, pero no se va a absorber la máxima eficiencia que podríamos tener. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos una buena estructura de suelo para ir mejorando el crecimiento de nuestros cultivos. La quitina, al ayudar al crecimiento de los microorganismos benéficos y a la producción de estas quitinasas, ayuda a darle esa estructura al suelo. Entre más microorganismos benéficos tengas junto con materia orgánica, más retención de agua vas a tener y vas a evitar la compactación del suelo, que eso sabemos es súper importante para que la planta pueda crecer adecuadamente las raíces. Si nosotros tenemos compactación del suelo, ¿qué va a pasar? Bueno, van a absorber menos nutrientes. Entre menos raíces tengan, pues menos es la absorción de nutrientes, menos es el área que beneficia a la planta y también la va a ser muy susceptible a los cambios ambientales que puede llegar a tener. Aquí
vemos que tienen una duda, igual y ese espacio también para preguntas y respuestas antes de continuar. Sí, adelante. Sí, yo tengo dos preguntas. Uno es de que me interesa saber si ese crecimiento de las raíces es, digamos, hacia abajo, con profundidad. Gran parte de la costa peruana es arenosa y salina. Y entonces estamos observando que las plantas que toleran la salinidad son aquellas que tienen la habilidad de rápidamente profundizar sus raíces para pasar la zona de peligro que está en la superficie, para que, no sé, pues a 40 centímetros o un poco más, ya encuentran mejores condiciones donde no hay sal, ¿no? Y la segunda pregunta, está interesantísimo esto de la estructura del suelo, porque hay otro tipo de suelo, que es el de valle, por donde bajan los ríos desde los Andes hacia el mar, y esos suelos son arcillosos. Y hemos visitado algunos productores de cítricos, por ejemplo, la vez pasada, y pucha, que el terreno era como una piedra, y el hombre estaba desesperado no sabía qué hacer. O sea, dijo ya, creo que con un fierro, con un trinche, esas cosas, voy a empezar a aflojar. Entonces, son dos eh, observaciones y preguntas, por favor. Sí, bueno, sobre la primera, sí, definitivamente el hecho de, por ejemplo, tener un suelo bioestimulado con un microbioma más biodiverso y rico, con la ayuda de la quitina, por ejemplo, ayuda al crecimiento de diferentes microorganismos, como por ejemplo las micorrizas. Las micorrizas van a poder ayudar muchísimo a la planta de las raíces a poder tener un área radicular mucho mayor, tanto un área hacia los lados como también de profundidad. Entonces, esto va a hacer que la planta pueda absorber tanto nutriente como agua mucho más fácil. Entonces, todo este lado de mejorar el microbioma del suelo y de potencializarlo con la quitina puede ayudar al estrés salino. Por otra parte, también, pues la planta, al estar estresada, y va a buscar aumentar la profundidad de sus raíces. La quitina también estimula directamente al sistema inmune de las plantas y hace que las plantas puedan producir también más fitohormonas, como por ejemplo en este caso tal vez más auxinas, que hagan que el desarrollo radicular sea mayor. Entonces, por ese lado también se podría ayudar en ese tema de estrés abiótico por salinidad, por ejemplo. Sí, y por la parte de la estructura del suelo, sí, de hecho, hemos trabajado con suelos, como por así decirlo, apelmazados, también como suelos superarenosos, en varias de nuestras prácticas. Por ejemplo, ahorita a lo mejor Rafa al final nos puede compartir más sobre esa parte, pero incluso imagínense que hemos logrado poder crecer papas en playa, o sea, en un terreno así de difícil. Y la parte de al revés, que es la parte apelmazada, justo para poder tener una estructura del suelo donde se puedan beneficiar, pues, la estructura de las raíces para el attach, ¿cómo se dice? El agarre Se adhieran. ajá, eso es un conjunto de prácticas, que lo principal es lo que les decía, necesitamos tener los microorganismos y la materia orgánica. Siempre recordemos, los microorganismos hay tanto buenos como malos, o sea, por así decirlo, buenos y malos, pero en general tener biodiversidad de microorganismos es lo que ayuda a la planta. Obviamente, procurando muchísimo más siempre los benéficos, ¿no? Porque así, por competencia, que lo vamos a ver más adelante, le pueden ganar a los fitopatógenos. Pero bueno, importante tener la parte de los microorganismos. La parte de la materia orgánica, que se puede obtener a través de composta, humus, lombricomposta también, que la quitina también ayuda a mejorar la eficiencia de las compostas. Entonces, eso también. Y bueno, productos como estos bioestimulantes, que lo que van a ayudar es, o sea, bioestimulantes no biológicos, que los que se llaman, y en el caso de la quitina, que van a ayudar a mejorar el crecimiento de los microorganismos benéficos y aumentar la producción de quitinasas. Que estos son, las quitinasas son las que cortan la quitina que se encuentra presente en las paredes celulares de los ojos. Entonces, sí es importante como tener toda esta conjunto para que el suelo vaya mejorando. Sí hemos visto mejoras en este tipo de suelos. Yo creo que a tu cliente le va a servir mucho. Y
manteniendo, pues, bueno, obviamente sí al principio, ya metiéndome un poquito más al ejemplo específico, pues sí serviría la parte de hacer esta aeración y poner este tipo de productos y ya poco a poco lo más padre, bueno, no sé si siga padre allá, pero bueno, una de las cosas más importantes es que con el continuo uso de la quitina vamos a ir mejorando ciclo con ciclo la composición del suelo. No es un producto que se pone, se acaba y ya se tiene, o sea, next. No, con su continuo uso vamos a ir viendo también esas mejoras a largo plazo, además de las que se ven al finalizar el ciclo. Sí, y con la pregunta que escribieron, ¿cuál es el periodo de protección del quitosano? Bueno, ahí lo que les platicábamos es que la quitina y el quitosano son diferentes. La molécula, molecularmente cambian, aunque la quitina sí es un precursor del quitosano, pero porque la molécula es diferente, sus funciones dentro del suelo son completamente distintas. Entonces, en este caso, lo que nosotros estamos platicándoles, estamos hablando de quitina. La quitina va un poco más para el lado de estimulación de la planta, estimulación de los microorganismos. Y sí tiene, en el caso de la quitina, sí tiene la estimulación, a través de la estimulación de la planta y de los microorganismos, indirectamente va a mantener protegida a la planta, va a contrarrestar a otros patógenos, pero es porque tienes, por ejemplo, tricodermas que están creciendo más en la rizósfera y las tricodermas empiezan a generar más, la quitina estimula que generen más enzimas que se alimentan de los fusarium, por ejemplo. Entonces, es así como la quitina actúa para la defensa de las plantas, pero en este caso es preventivo, pues, potencialmente si ayude antes de que tengan el problema de la enfermedad, pero ya cuando hay una enfermedad presente, como ya hay incidencia, y ha crecido la incidencia de fusarium, por ejemplo, en ese caso sí es necesario pues ayudarle con algún tipo de producto específico pues para protección, ya sea químico o ya sea orgánico, porque ya en ese caso ya sería correctivo. La quitina la utilizamos más de manera estimulante y preventiva. Y del lado del quitosano, el quitosano, por este cambio de molécula, sí es fúngico, sí es un fungicida que yo tengo entendido que sí se aplican, por ejemplo, en 3 ocasiones durante el ciclo, separadas de 15 a un mes. Y sí dura la protección durante el ciclo, pero sí es diferente. O sea, el producto que actualmente nosotros les estamos platicando es la quitina. Sí, que la quitina como tal sí tiene un efecto y un mecanismo de acción de inducción de defensa, pero nosotros lo vemos mucho más al inducir estos mecanismos de defensa, más bien más vigor en la planta, mayor desarrollo, mayor absorción de nutrientes, entonces una mayor productividad. Aunque sí se induce el sistema de defensa, no lo vemos tanto como una gran disminución en el tema de enfermedades, sí como un efecto secundario, más no como el principal, sino la bioestimulación de toda la planta. Que ahorita vamos a pasar a hablar un poco más de ese tema. Yo nada más, como que para que tengan así varios puntos clave, quitina / quitosano, ¿cuál es la diferencia? La quitina es micronizada, es sólida y tiene beneficios en las raíces, en el sistema inmune de la planta y en los microorganismos, tal cual que están en el suelo. El quitosano es líquido, se aplica de manera foliar y es fungicida. Entonces, así como que para que ustedes tengan así de manera rápida y los puedan identificar cuáles son sus diferencias. Y bueno, y por ejemplo, al ser un fungicida, sí no se puede aplicar con ciertas tricodermas, con ciertas micorrizas, entonces, porque pues las mataría, ¿no? En cambio, la quitina lo que hace es más bien potencializar estos microorganismos. Entonces, así para que lo tengan como que en mente, y si ustedes ven papers o noticias, muchas veces tienden a decir como si quitina y quitosano fuera lo mismo, y ustedes, bueno, ahorita ya van a tener las herramientas para poderlas discernir. Sobre la última pregunta sobre la compatibilidad con algunos sintéticos, sí, la quitina es 100% compatible con cualquier tipo de agroquímico, de hecho, es uno de sus beneficios al ser una molécula que no es soluble en agua, pero está micronizada y se puede aplicar por cualquier sistema de riego sin problema. Al no ser soluble, eso le da la ventaja de que es compatible con cualquier otro
agroquímico, entonces no habría problema. Y de hecho, pues nosotros lo recomendamos mucho aplicar en conjunto con biológicos, ¿no? Para que la quitina potencialice la producción y crecimiento de estos usos biológicos. Pero si es sintético, no hay ningún problema con la aplicación. Bueno, ahora continuando con la parte del Hola, efecto buenas del noches. bioestímulo. Gracias. Adelante. Una preguntita, por favor. Sí. Buenas noches. Tengo dos preguntitas. Bueno, justamente ya era con respecto al colega que me antecedió. Era con respecto a la estabilidad del producto que menciona Kitin dentro del suelo. Cuando dicen en la ficha técnica que hay que mezclarlo con los fungicidas e insecticidas. Si bien es cierto, el quitín es un producto realmente que alimento, ¿no? Para los microorganismos benéficos. Pero ¿qué tanto es con respecto a la estabilidad del producto de dentro del suelo, ya que existen muchos problemas, ¿no? Dentro del suelo, lo que es alta conductividad eléctrica, eh, presencia de diferentes tipos de sales, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado también, ya que aquí en nuestro país estamos teniendo elevadas temperaturas dentro del suelo, por ejemplo, es muy importante que nos explique la estabilidad del producto dentro del suelo. Bien, es la primera. Ahora, ¿qué pasaría si elevamos la dosis de lo que ustedes recomiendan en la ficha técnica? La siguiente pregunta es, ¿cuál es la fuente de la materia orgánica y nitrógeno que indica en la ficha técnica? Gracias. Sí. Sobre la primera pregunta, que es de la estabilidad del producto, justo la quitina al ser un polisacárido y un polímero es altamente estable. De hecho, nosotros en nuestro proceso, algo pues complicado del proceso innovador, es justo tener la quitina en diferentes tamaños moleculares, que sí son condiciones muy específicas para llevarlos a estos tamaños, y sí es complicado hacerlo. Tenemos unos ciertos tamaños moleculares de la quitina que al estar en suelo son los que estimulan directamente a la planta, ¿no? Esos son los que primero actúan y de hecho no varía dependiendo ni la temperatura, ni el pH, ni concentración de otras salas. Las plantas son capaces de reconocer la quitina. Quitina comúnmente en campo está en el exoesqueleto de insectos y también en la membrana de hongos. Entonces es una molécula que está muy presente ya en el campo, ¿no? Y no es afectada por estas condiciones. Hay otros tamaños moleculares de quitina un poco más grandes que eso sí con el tiempo se van a ir degradando gracias al trabajo de los microorganismos que están en el suelo. Entonces sí es parte de como el producto que ciertos tamaños de la molécula queden ahí y con el tiempo se van a ir yendo degradados gracias a la acción de las bacterias o hongos que están en el suelo, ¿no? Entonces eso está considerado y el producto es bastante estable para poder hacer su función en el suelo. Acá en México lo hemos probado en todo tipo de climas y condiciones y suelos y el efecto sí es bastante estable, ¿no? En ese sentido. La segunda pregunta. Sí, Era la siguiente pregunta era, perdón, la siguiente pregunta era, ¿cuál es la fuente? Que es Ah, la materia prima de la materia orgánica y el nitrógeno que indica en la composición química, ¿no? De su ficha sí. técnica. Sí. La materia prima que nosotros utilizamos es cáscara de camarón, que era la que les comentaba Rafa, y esa, ¿cómo se llama? Esa, tomando en cuenta el diseño del proceso que utilizamos para sacar las moléculas especiales, es de ahí de donde sale. Nosotros diseñamos un microorganismo especial para que pudiera cortar la quitina a esos tamaños, y derivado de ese proceso es que se obtiene esa parte de nitrógeno. Sí, nosotros obtenemos la quitina actualmente, como decía Rafa, de cáscara de camarón. Entonces, parte de la materia orgánica también viene de esa misma cáscara, donde hay proteínas que algunas se convierten en aminoácidos. Entonces, mucho de esa materia orgánica viene en realidad de esa parte también de la matriz de la cáscara de camarón, ¿no? Que también es como parte de la composición. No son como activos, por así decirlo, dentro de la composición, pero sí apoyan también. Y la parte de nitrógeno viene de diferentes fuentes, las proteínas y aminoácidos también son parte, de ahí viene el nitrógeno y también la quitina es una molécula nitrogenada, entonces también parte del nitrógeno viene de la misma quitina.
no son fuentes de nitrógeno como disponibles, biodisponibles en suelo. A largo plazo, pues con la degradación de tanto estos proteínas, aminoácidos y la misma quitina en suelo, pues sí, a largo plazo podrían llegar a aportar algo de nitrógeno, pero sería mínimo, pero vienen de él. Y bueno, sobre la tercera pregunta, Dosis. sobre las dosis. Bueno, de hecho, nosotros tenemos nuestras dosis recomendadas, pero sí en algunos casos hemos manejado dosis mayores y no hay ningún problema. Sí hemos subido bastante, hecho pruebas aumentando bastante la concentración y no hay absolutamente ninguna contradicción en efectos negativos ni en planta ni en el aplicador. De hecho, en muchos casos, por ejemplo, ahorita que hemos hablado un poco como estos efectos secundarios, ¿no? Como el efecto nematicida. Sí, en algunos casos hacemos dosis de hasta el doble, de hasta 12 kilogramos por hectárea y vemos muy buenos resultados, o sea, mayores resultados en la misma bioestimulación, pero también de resultados más contundentes en el tema de disminución, inclusive, pues de los nematodos en suelo, ¿no? Son ciertos casos que manejamos en ciertos cultivos con ciertas necesidades y hemos aumentado inclusive a esas cantidades de aplicación con muy buenos resultados. Sí. Oigan, por cuestiones de tiempo, vamos a continuar con la presentación. Sin embargo, podemos ver esta parte de las preguntas un poquito más adelante, pero para que también conozcan la parte del mecanismo de acción del sistema inmune que activa directamente la quitina. Sí. Bueno, pues sí, la otra parte del mecanismo de acción de la quitina, aparte de la estimulación de los microorganismos en el suelo, es el enfoque de la quitina también en estimular el sistema inmune, ¿no? La quitina logra esto, estimular el sistema inmune de las plantas, y como esto no solo potencializa su crecimiento y productividad, sino que también mejora las defensas contra enfermedades, ¿no? Como he dicho, el sistema inmune se estimula, entonces tenemos un mayor crecimiento, productividad, mayor absorción de nutrientes, pero también da un tema de defensa contra enfermedades, aunque este es como un efecto secundario, como habíamos mencionado. Un poquito hablando del sistema inmune de las plantas pues tienen un sistema inmune bastante sofistificado, es capaz de responder a señales del entorno y cuando detectan ciertos compuestos, activan rutas metabólicas que las preparan para resistir al estrés, optimizar la absorción de nutrientes y mejorar su desarrollo, por ejemplo, ¿no? Y aquí es justo donde entra la quitina, porque cuando la planta percibe a la quitina como una señal biológica, desencadena diferentes respuestas que la hacen más fuerte y más eficiente y más productiva a la planta. Esto lo hace a través de diferentes receptores especializados que las plantas tienen en su membrana celular. La detección de la quitina activa diferentes mecanismos de respuestas en su metabolismo, similares a los que ocurren cuando se enfrentan a un desafío ambiental o a un patógeno, ¿no? O sea, la planta puede pensar que pues, está estresada por algo ambiental o que está siendo atacada por algún tipo de patógeno, ¿no? Entonces activa estos mecanismos de defensa. El primero es la producción de compuestos bioactivos, como ácido jasmónico, por ejemplo, que puede regular el crecimiento con respuesta al estrés, ¿no? Como el tema que ahorita estábamos hablando del estrés salino y de generar una pues, mayor raíz. También se generan proteínas de defensa que refuerzan tanto la estructura celular de la planta como también la hacen pues, más resistente. Y también esta estimulación por la quitina puede incrementar la actividad enzimática, ¿no? Puede hacer que las plantas produzcan más quitinasas, por ejemplo, que son justo enzimas que se encargan de degradar la quitina, ¿no? Estas enzimas pues pueden degradarla para el lugar de hongos patógenos, entonces da un efecto también de protección y control para las plantas. Bueno, y todo esto pues, no solo protege a la planta de enfermedades, sino que también hace que la planta pues, tenga un mayor desarrollo, que sean más vigorosos, también el tema de mayor raíz y crecimiento foliar, ¿no? Entonces, en otras palabras, pues, la quitina no solo tiene un mecanismo de defensa, sino la parte de activar el metabolismo vegetal, que es el principal en este caso. Sí. Que ahí imagínense que todo esto también se puede traducir a aumento de floración, mejor calidad, mayor productividad, porque la planta está activada y al estar estimulada de esta manera produce todo esto. Sí, sí, justo es lo que vemos, por ejemplo, los resultados que presentó Rafael anteriormente en UBA, pues mucho de esto es lo que explica un poco de por qué se ven esos beneficios y resultados ya en planta, ¿no? Bueno, hablando un poco más como de control de enfermedades indirecta por la quitina, ya alejándonos un poco de la bioestimulación de la planta, sino más bien al mejoramiento del suelo y de su microbioma, pues uno de los efectos más importantes de la quitina es su capacidad para modificar y mejorar este microbioma, ¿no? El suelo es un ecosistema vivo, como sabemos, y está compuesto por millones de microorganismos que siempre están interactuando entre ellos,
justo en las raíces de las plantas principalmente, y cuando hay un equilibrio en esta microbiota, pues los microorganismos benéficos son los que manejan pues el control, por así decirlo, y tienen bajo control a los patógenos, ¿no? Eso es como lo óptimo y que siempre quisiéramos, ¿no? Entonces, cuando se crea este ambiente óptimo crecimiento para las plantas, ¿no? Pero pues en realidad lo que pasa es que pues, utilizamos en exceso los agroquímicos, a veces monocultivo, cierto manejo inadecuado del suelo y puede alterar este equilibrio, ¿no? Entonces, si disminuye la cantidad de benéficos, pues ciertos patógenos que son oportunistas pueden comenzar a proliferar y crecer más rápido, entonces ya se ve afectada pues, la salud de la planta y disminuye el rendimiento del cultivo, ¿no? Y aquí, pues, un efecto que podemos tener al agregar quitina es justo ayudar a restablecer este balance un poco en el microbioma. La quitina es una fuente de carbono muy específica, de carbono y de nitrógeno muy específica para microorganismos benéficos, ¿no? Que son principalmente esos microorganismos quitinolíticos, tanto bacterias como hongos benéficos que promueven una microbioma pues, más diverso y mucho más funcional. Cuando aplicamos la quitina al suelo, pues podemos ver un aumento en microorganismos benéficos como tricodermas, bacillus, actinobacterias, que también son muy importantes para mantener esta salud en el suelo, ¿no? Y ahorita ya se mencionó un poco sobre las tricodermas y los bacillus, pero pues en general, al tener mayor cantidad de estos microorganismos benéficos, pues tenemos un mayor biocontrol, producción de enzimas que tienen efecto de biocontrol y también de bioestimulación a la planta, ¿no? Entonces, básicamente, pues la quitina al modular este microbioma y tener una mayor cantidad de microorganismos benéficos, pues disminuyes la cantidad de patógenos, entonces pues tienes plantas más sanas, ¿no? Entonces es como una manera indirecta en la que quitina puede ayudar a la salud de las plantas. Tenemos muchos ensayos donde hemos visto también cierta disminución en Fusarium, Rhizotonia, Ficium, y ahorita vamos a presentar un poco un ejemplo en berries. Sí, justo aquí las gráficas que están viendo son datos reales de un cliente. El cliente se encuentra en Jalisco, es del cultivo de zarzamora y se aplicó el mismo paquete tecnológico para hacer la prueba, pero se agregó, pues del lado del área tratada, se agregó lo que es la quitina. En este caso se agregaron los 6 kilogramos por hectárea que les platicábamos de dosis, que es la dosis estándar. Y lo que observamos aquí, lo que hicimos fueron mediciones al inicio y al final del ciclo del cultivo de la zarzamora. Al inicio se vio presencia de Fusarium desde un inicio, aquí pueden ver del lado izquierdo, la parte roja, la barra roja, es la que es el inicio de la prueba, el punto inicial. En este caso, Fusarium estaba en 750 UFCs por gramo de suelo. Y le podemos ver también las bacterias aerobias, anaerobias, fijadoras, que tenían muy baja concentración de estas bacterias benéficas. Y lo que se vio, la barra azul es la parte final, del punto final testigo, es la parte del control, y la barra verde es la parte del tratamiento con quitina. Y lo que podemos observar es que hay un aumento en bacterias aerobias, en bacterias fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras de fósforo, hay una mejora en lo que es Bacillus, que bueno, es parte también de las bacterias aerobias, de Aspergillus y de Actinomycetus con respecto a el control final. Y podemos observar que en la parte de microorganismos benéficos aumentaron y en la parte de microorganismos patógenos que ya se tenía una incidencia, se disminuyó la incidencia de lo que fue Fusarium, que había en un inicio, en un 50%, pero en la parte control aumentó un 25%. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de cómo pues, los microorganismos benéficos se estimulan, hay mayor diversidad en la zona y por ende de la estimulación de la planta hay menor incidencia de patógenos. Aquí esto fue hecho por un tercero, o sea, dentro del campo del agricultor se mandaron a hacer análisis a Fertilab, que igual es un laboratorio muy reconocido a nivel México, y bueno, es una muestra del mecanismo de acción.
Bueno, y el punto con el que queremos construir, terminar esta conversación es platicarles un poquito de una herramienta que también utilizamos para evaluar lo que hacemos con Green for Kitting. Somos muy cuidadosos de nuestros desarrollos, tratamos de hacerlos lo mejor posible con la metodología más estricta que podemos. Entendemos que es campo, sabemos que hay cosas que son difíciles de medir, pero siempre hacemos un esfuerzo y esta herramienta de análisis satelital nos ha resultado muy útil y la ponemos a disposición de nuestros aliados comerciales, porque pues ahora sí que nos permite medir indicadores de vigor en cualquier lugar o casi cualquier lugar del mundo y es muy interesante. Nosotros utilizamos NBDI para evaluar el desempeño de nuestros tratamientos, de nuestros desarrollos en diferentes condiciones. Utilizamos estas herramientas de análisis satelital básicamente para evaluar el vigor vegetal o la cantidad de clorofila que hay en cada uno de los desarrollos que hacemos con respecto a los testigos. Utilizamos el NDWI para también detectar momentos de estrés hídrico, lo cual es muy interesante. Nos hemos topado con lugares donde de repente el sistema de riego no era homogéneo y el agricultor pues desde el campo no lo veía. Pero a la hora que pones un reporte con satélite, pues te das cuenta de cositas que no ves constantemente. También es muy interesante porque te pone datos de temperatura y nos permite empezar a correlacionar diferentes factores, además de los factores productivos y de microbiología que evaluamos, y nos permite entender un poco mejor la historia de cada uno de los campos donde trabajamos y poder cuantificar de mejor manera cuál fue el efecto de nuestra tecnología en ellos. Es una tecnología sumamente interesante que nos permite hacer desarrollos más robustos, nos permite optimizar aplicaciones, detectar de forma temprana momentos de estrés abiótico, nos da reportes con buena periodicidad cada 8 días y nos permite recabar muy buena evidencia de resultados. Y les platico una pequeña anécdota que nos sucedió con un productor de papayas aquí en México que es muy relevante, es el más grande que tenemos aquí en el país. Hicimos un desarrollo y estaban los dos campos de papayas y el de nosotros estaba más bonito, pero ¿cómo platicas o cómo cuantificas que estaba más bonito? Pues una manera de cuantificarlo era pues entro al campo de papayas parado en el que estaba nuestro tratamiento y ligeramente agachadito en donde no estaba, ¿no? Pero cuando a los tomadores de decisión les dimos este reporte y pusimos la cuantificación de clorofila y cómo se pobló primero, hubo mayor cobertura más rápido y que la cobertura tenía mayores índices de clorofila, fue muy fácil y muy divertido explicar pues cuánto más bonito estaba con respecto al testigo. Entonces es una herramienta sumamente útil que ponemos a la disposición de nuestros socios comerciales y si en algo podemos participar, ayudar o colaborar, nada nos daría más gusto que eso. Y básicamente con esto concluimos nuestra charla. Nuevamente estamos abiertos para preguntas y respuestas. Buenísimo, este, amigos invitados. Preguntas, comentarios, sugerencias, observación. Aquí hay personas que ya han utilizado el Kitin o nosotros llamamos Chitin. Quizás nos puedan dar eh, eh, este, algunos ejemplos de éxito, ¿no? Como alguna vez en el Pedregal, que muchos de ustedes conocen, aplicamos chitín en la mitad de un cultivo de cebolla y realmente ahí lo tengo el video, fue espectacular, espectacular, la diferencia fue abismal, ¿sí, no? Entonces, es un producto, desde mi punto de vista, maravilloso. ¿Alguien que quiera preguntar, por favor, Lenny, o quizás haya algunos comentarios? También estamos por Facebook, si podemos ayudar con las preguntas. Sí, ok, aquí tengo una pregunta que me llegó por interno. Me dice, ¿cuáles son las diferencias, las principales diferencias entre la quitina y otros bioestimulantes agrícolas?
Sí, bueno, Pues el sí, principal diferencia son su doble mecanismo, que la quitina tiene un doble mecanismo de estimular tanto al microbioma del suelo como también directamente a la planta. Ese sería el primero, ¿no? Es de los pocos como bioestimulantes que se enfocan también en la parte del microbioma, que es sumamente importante tener un suelo con mucha biodiversidad y sano, ¿no? Ese sería el primero. Y dentro de la bioestimulación a planta, la quitina sí tiene un mecanismo de activación o de bioestimulación de la planta específico, que es a través de rutas metabólicas específicas de receptores de quitina específicos, que esos son los que activan ciertos mecanismos de defensa en la planta, que son los que le dan los beneficios de mayor productividad, desarrollo, producción de raíz, etcétera. Entonces, esas serían las principales diferencias en grandes rasgos. Y también, por ejemplo, en el caso de que sus clientes ya estén utilizando algún otro tipo de bioestimulante como microorganismo, la quitina va muy bien con ellos, lo que hace es que los va a potencializar. Entonces, pues si los pueden meter juntos en la aplicación, súper bien. La diferencia que también tenemos con los bioestimulantes que no están vivos, por así decirlo, que era lo que les platicábamos, es que la quitina también es tan estable que se puede aplicar con fertilizantes, herbicidas, fungicidas, o sea, en la misma aplicación. Esto es sobre todo para que sus clientes pues lo puedan hacer de la manera más sencilla, sin estarse preocupando de estar encontrando ventanas de tiempo para aplicaciones, etcétera. Sí, también si lo vemos desde una perspectiva diferente, en sí cada bioestimulante, o sea, normalmente nos presentan a los bioestimulantes como que hacen todo, o sea, como que dan muchos beneficios y muchos beneficios son parecidos o similares entre los mismos bioestimulantes. Sin embargo, en realidad los bioestimulantes sí tienen diferentes beneficios secundarios, pero hay cierto beneficio que es en el que más impacta, ¿no? O sea, en este caso la quitina, el cierto beneficio en el que más impacta es en la bioestimulación de la planta y de los microorganismos, en la bioestimulación. Pero, por ejemplo, hay otros tipos de bioestimulantes como son las micorrizas. Ah, bueno, en lo que más impacta es en hacer simbiosis y en la resistencia a estrés abiótico. Sí, tiene ciertos beneficios secundarios, pero cada uno tiene como que su específico en donde es más fuerte. Entonces yo creo que en sí depende, los bioestimulantes se complementan entre ellos más que sean unos mejores que otros, ¿no? Algunos tienen específicos beneficios para la estructura de suelo, ¿no? Para tener más aireación en el suelo. Entonces, bueno, pues se complementa con la parte de estimulación y con la parte de control. Entonces es como identificar bien el beneficio específico de cada bioestimulante para saber complementarlos. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta de nuestros? Sí, buenas, buenas tardes. Sí, yo quería preguntar, escuché de que el quitosano, bueno, la quitina es precursor del quitosano. En ese sentido, al aplicar el producto bueno, que en este momento estamos explicando, vamos a tener el efecto de ambos productos, porque la quitina tiene una determinada función y el quitosano también cumple una determinada función. Es decir, que al aplicar el producto vamos a tener el efecto beneficioso de ambos compuestos, ya sea la quitina y el quitosano a la vez. Sí, No. no tanto, no ambas. Sí, la quitina sí está más enfocada en la parte de bioestimulación como tal, tanto de la planta directamente como la estimulación al suelo, ¿no? El quitosano pues no tiene el efecto de estimulación del suelo. Y la quitina sí tiene en parte el efecto de bioestimulación en la planta, que también da algo de protección contra enfermedades, pero sí el quitosano es más enfocado en eso y tal vez el quitosano puede ser más eficiente en el tema de enfermedades. Entonces, tal vez si están utilizando quitosano para un tema de bioestimulación, pues sí podrían usar solamente la quitina. Pero si están usando el quitosano para un tema más bien como de contrarrestar enfermedades, sí tendrían que usar ambos. Sobre todo. Ok, sí, pero en todo caso el producto no se transforma en quitosano. A eso voy. O sea, Una parte sí termina transformándose en quitosano, pero sí es a largo plazo en el suelo. Entonces sí tal vez haga un efecto como quitosano, pero sí no sería comparativo a una aplicación
de una dosis normal de quitosano, ¿no? Porque pues de lo que se aplica a quitina, solo una parte se terminaría convirtiendo en quitosano y a largo plazo, entonces sí no se vería tal cual el mismo efecto que si se hace una aplicación como tal del quitosano. Sí. Ok, gracias. Y otra pregunta. En el efecto de bioestimulación, ¿qué porcentaje de esta bioestimulación corresponde al efecto de activación del sistema de defensa de la planta y qué efecto corresponde a la unión, a la simbiosis, al trabajo con los microorganismos, ¿no? ¿Ustedes pueden determinar ello? ¿Cuál es el efecto que en sí va a impulsar la bioestimulación en sí de la planta? Si es el sistema, la activación del sistema, o esta simbiosis o este trabajo con los microorganismos, ¿no? Aditivo. Sí, realmente se tienen los dos efectos por igual, por eso las aplicaciones, eso sí, se recomiendan que vayan a suelo para poder tener los dos efectos como tal. Y, por ejemplo, lo que tú ves en cuanto a número de floración y velocidad de crecimiento, eso se debe al efecto al sistema inmune, sí, pero incluyendo también, por ejemplo, si vemos mejoras de calidad, que van a empezar a ver que sacan más eficiencia a los fertilizantes, toda esta parte de menos incidencia de enfermedades, eso también se debe a la parte de la bioestimulación de los microorganismos. ¿Por qué? Por esta parte que les decimos de la competencia. O sea, si está lleno, imagínense un cuadro limitado lleno de puros microorganismos benéficos y quiere crecer uno maligno, por así decirlo, no hay espacio para que crezca. Entonces, por ese lado es que también se ve esa parte de protección. Sí, si el producto está diseñado específicamente para tener esos dos mecanismos, hay tamaños moleculares de la quitina que impactan la bioestimulación directa a planta y otros al suelo, ¿no? Entonces, sí, ahí sí es como mitad en el sentido, pero sí varía mucho también, como decía Irse, dependiendo de las condiciones de la planta. O sea, puede haber, nos pasa que, por ejemplo, hay suelos muy degradados que han tenido mucho estrés, entonces, al agregar la quitina, se ven mucho los cambios muy drásticos de un aumento mucho mayor de benéficos y disminución de patógenos, entonces el beneficio de suelo puede impactar como que en mayor medida, ¿no? Pero igual puede pasar en el otro sentido, que es una planta tal vez muy estresada y pues ambos mecanismos le van a ayudar más, pero tal vez la estimulación directa puede ser más rápido el efecto y tal vez ya más largo plazo durante el ciclo, pues la mejora del suelo le ayude más. Entonces también depende un poco de las condiciones de tanto del suelo como de la planta, pero sí se tienen ambas. Otra consulta. ¿Y cuál sería la recomendación para instalar un programa donde que quisiéramos también instalar microorganismos en el suelo? ¿Qué tendríamos que aplicar? Primero la quitina, tendríamos que aplicar con una periodicidad tal para que poder mantener, digamos, esas condiciones para que puedan reproducirse, multiplicarse los microorganismos. ¿Hay algún antagonismo entre algunas de los microorganismos benéficos? Hablamos de Bacillus, que están muy de moda, hablamos de Tricoderma, micorrizas en sí. ¿Cómo es ese manejo que ustedes recomendarían para que sea más óptimo este trabajo conjunto con microorganismos, ¿no? Okay. Bueno, lo más óptimo sería aplicarlos en la misma aplicación que ustedes apliquen el sistema de los microorganismos, todo el paquete de los microorganismos. Si ponemos ahí la quitina, vamos a llegar a que se potencialicen. Nosotros recomendamos que las primeras aplicaciones empiecen ya en el estado vegetativo de la planta y recomendamos, digo, esta es la parte base, ya después con cada uno, Rafa ahí les puede apoyar en ver un protocolo específico con cada uno, pero les comento la base. Es una aplicación, les digo, la primera después del estado vegetativo, después a los 15 o 30 días, dependiendo de la situación, la segunda y luego una tercera. En ocasiones, dependiendo de los objetivos que se tengan, se van aumentando esas aplicaciones o se dividen, o sea, depende del cultivo. Pero si empezamos a aplicar con los microorganismos y tienes, no sé, 5 aplicaciones de microorganismos, bueno, en cada una ajustamos la dosis y que se agregue con cada una. Sobre todo para potencializar los beneficios que tienen tanto el producto como esos microorganismos que ya están aplicando. Sí, como que se vayan con comida, así decimos a veces, a cada aplicación.
Y sobre el antagonismo, sí es muy importante tener un plan muy riguroso sobre la aplicación, porque sí puede llegar hasta cierto punto a haber antagonismos. Por ejemplo, nosotros sí trabajamos al mismo tiempo con tricodermas y con micorrizas, y sí, por ejemplo, es muy importante en ese caso, por ejemplo, primero establecer la micorriza y asegurarse que se haga la simbiosis entre la planta y la micorriza, ¿no? Esto ayudado por la aplicación de la quitina, ¿no? Aplicamos la quitina junto con la micorriza, vemos que eso ayuda muchísimo a hacer esta simbiosis. Inclusivemente lo hemos logrado en cultivo de papa, que utiliza muchísimos fungicidas, y aún así, con el apoyo de la quitina, logramos que la micorriza sí se pudiera establecer, ¿no? Una vez ya establecida la micorriza, después se pueden hacer las aplicaciones de tricodermas, ¿no? En un lapso tal vez de 2 semanas después de la simbiosis con la micorriza, y vemos que de esa manera la tricoderma no ataca a la micorriza porque ya está en simbiosis con la planta, ¿no? Entonces tienes ambos beneficios. Entonces sí es importante en el plan de aplicación considerar estos antagonismos, ¿no? Pero la quitina en sí, pues no es antagónica con ningún microorganismo. Sería más bien entre ellos sí tener claridad de si son compatibles o de qué manera y en qué tiempo aplicarlos, ¿no? Como el caso de la micoriza y la tricoderma. Sí, y a colación de lo que mencionó, indicó de que la dosis iba a variar, es decir, no hay una sola dosis de aplicación. ¿Ustedes recomiendan una dosis de aplicación, una sola nivel o dosis, o hay varias dosificaciones dependiendo de las características, no sé, del cultivo, del momento del cultivo, de la fenología, o de qué dependería la dosis o la variación de la dosis que acaban de mencionar? Sí, ahí dependiendo del cultivo, se pueden llegar a... Ah, ¿tú qué estás hablando, Rafa? Vi que... Ah, Simón, iba a platicar un caso que nos sucede aquí ah, en una zona productora de tomates en México muy fuerte, que es el estado de Sinaloa, donde por razones de mercado han ido ajustando sus dosis. Por ejemplo, nuestro producto tiene este efecto de bioestimulación y aceleración de la floración y comenzaron utilizando nuestra dosis general de 6 kilos por hectárea. Después, por condiciones de mercado, el precio del tomate era muy bueno. Entonces, los propios agricultores empezaron a adaptar el manejo y empezaron a utilizar 1 kilo entre corte y corte y notaron dos beneficios. Un ligero aceleración entre corte y corte y un efecto en la maduración. Tenían menos porcentaje de tomate verde que luego pudiera ser rechazo cuando lo llevaban a producciones, por ejemplo, de salsa de tomate. Entonces nos hemos topado con que a veces el manejo agronómico, incluso la temperatura o condiciones de mercado nos han hecho que ajustemos dosis para casos muy específicos. Este es el que se me viene a la mente y que considero que es el más replicable. Creo que Ok, también había una y pregunta sobre el nematode. Rafa, no sé si quieras tú comentar de eso, que por lo de las aplicaciones con verano, que podemos disminuir un poco eso. Tenemos pruebas que han hecho también terceros, donde han probado nuestro producto para control de nematodo específicamente. Y nos hemos topado que durante los 30 días que duran nuestras aplicaciones de 2 kilos, 2 kilos, 2 kilos, tenemos 0 incidencia de nematodos en este periodo. Después de ahí, ya las condiciones pues son las normales. Hay una repoblación, puede haber necesidad de utilizar tratamientos de control. La recomendación que nosotros hacemos es cuando tienes un problema de moderado alto a alto, utiliza cualquier herramienta que no te afecte el desempeño económico de tu cultivo. Nosotros como manera preventiva o para poblaciones moderadas, bajas o bajas, somos una excelente herramienta de prevención. Este, es la información que tenemos en este punto en particular. Em, Rafael, también tenemos una consulta en Facebook. Nos preguntan si el producto tiene certificado orgánico. Sí, sí lo tiene. Tiene certificación OMRI y tiene la certificación mexicana que se llama COFEPRIS, que es la que avala el origen, el proceso y el producto. solo para complementar la parte de los beneficios adicionales, digo yo, para que se lo queden como en la mente, sabemos que los principales
son la bioestimulación de la planta, la bioestimulación de los microorganismos y el fortalecimiento del sistema inmune, pero otros beneficios secundarios de los que hemos visto es aumento de floración, eh, una mejora en lo que es el rendimiento final cosechado, ya sea en calidad o en rendimiento. Hay en ocasiones que vemos que hay un aumento en la retención de agua y ciertos agricultores tienen que disminuir el tiempo de riego. Y sí, y hay ocasiones en donde vemos una aceleración en el cultivo. O sea, por ejemplo, en tomate, en ocasiones se acelera el cultivo de 3 a 15 días de cosecha. O sea, la cosecha se acelera, la maduración del fruto. Esto es más que nada para que tengan en mente que también tenemos, bueno, el producto tiene beneficios secundarios y está la parte de los primarios. Digo, es parte de lo que les platicamos ahorita en el webinar, pero para que... Sí, para tenerlo en mente. Bien. Creo que ya no tenemos muchas preguntas. Para ir Sí, terminando. Ah, una ok. preguntita. Sí, era con respecto a, hablando de beneficios, ¿qué beneficios tendríamos para la obtención de plantines de muy buena calidad? Si tienen una experiencia, ¿qué podríamos adicionar allí para utilizarlo a nivel de plantineras o piloneras, ¿no? Si es que podríamos, también la dosis, que sería importante conocer para poder, em, eh, bueno, conocer cómo podríamos utilizar el producto y qué beneficios tendríamos a ese nivel de plantines, ¿no? Ujú. Sí, sí tenemos experiencia y uso del producto común en la elaboración de plántula. La verdad es que es uno de los métodos de aplicación que más me gusta porque se me hace que es muy sencillo. Lo que hacemos es que mezclamos 0.04 gramos por planta de producto, más o menos en un metro cúbico de sustrato que llenaría charolitas de 11 centímetros cúbicos. Ese metro cúbico de sustrato nos da para 90,000 plantas, aproximadamente con 3.6 kilos de sustrato, de producto homogenizado en el sustrato, cubrimos esa cantidad de charolas y lo que hemos notado es que tenemos una bioestimulación desde que comienza la germinación de la planta y ves charolas sumamente homogéneas. De repente no notas los brinquitos de tamaño, lo ves todo parejito, los tallos también tienen un desarrollo muy homogéneo y la bioestimulación la vemos en, por ejemplo, la tercera hojita, la tienes ligeramente antes que el resto. Comúnmente lo utilizamos, por ejemplo, en brócoli acá en México. Sí, a mí en lo particular me gusta mucho la bioestimulación desde esta etapa del cultivo. Ok, y generalmente todo productor siempre tiene temor con la aplicación de productos en polvo por el tema de las obturaciones de los productos cuando va por sistema. La pregunta es, ¿qué recomendaciones se darían de manera general para que la aplicación sea lo más óptimo posible y el resultado obviamente sea evidente, ¿no? Con respecto a los beneficios del producto? ¿Cuáles serían esas recomendaciones para los diferentes sistemas? Entiendo que si es por drains, si es por sistema, o cuáles serían las recomendaciones que ustedes nos darían al respecto. La primera recomendación para cualquier sistema de aplicación es la premezcla inicial. Nosotros recomendamos muchísimo que cada kilo de Kitin primero hagamos una premezcla en 20 litros de agua, hagamos una agitación vigorosa. Si bien el producto, una vez que tú lo mezclas, no alcanzas a percibir, o sea, piensas que se solubilizó el producto, no es soluble, es simplemente muy, muy fino que se suspende en el agua, pero si dejaras bolitas grandes o algo, pues seguirían estando firmes. Entonces, esta premezcla es súper importante al inicio. Después lo pasas al sistema por ejemplo, si lo vas a hacer en mochila, pues 2 kilos de nuestro producto los disuelves en 40 litros de agua, después un tanque de 200 litros que te da para 10 mochilas y con eso cubres, por ejemplo, 1 hectárea. Haces esta misma aplicación de hacer esta premezcla de agitación vigorosa en 20 litros de agua y pasas al sistema bueno, al tanque donde tienes, por ejemplo, tu fertilización y cuando va al Venturi ya va premezclado.
recomendamos nada más que la aplicación la hagas en el momento, que no dejes el producto. Si de repente lo dejas, te vas a comer y regresas, pues después de media hora sí se va a precipitar. Entonces, solamente que la aplicación sea de la manera más inmediata. Cuando tenemos la fortuna de trabajar con agricultores que tienen sistemas de agitación mecánicos o con aire, pues es sumamente sencillo. Y problemas de taponamiento, pues realmente no hemos tenido. Son las precauciones normales, como si fuera cualquier otro agroinsumo. Yo quiero hacer por favor, ¿me permite la palabra? Sí. ¿Tienen alguna experiencia del uso del chitín, el quitín, junto con ácidos húmicos vía sistema? ¿Y cuáles serían haber sido los resultados? Y la segunda pregunta es si es que se ha observado algún efecto positivo en aguas estancadas donde se desarrollan cianobacterias y algunas algas benéficas en condiciones de agua encharcada, ¿no? En los pozos o en las camaroneras, langostineras, si es que ahí hay algún efecto positivo. A ver, responderé la primera, que es con la que tengo más contacto. Sí, es muy común el uso combinado de nuestro producto con ácidos húmicos y fúlbicos, y la verdad es que se ve una potencialización de los dos. Nuestro producto funciona muy bien con los ácidos húmicos y fúlbicos, y al revés. A mí en lo particular me gusta mucho cómo funcionan en combinación, son altamente sinérgicos, y sí, yo creo que es una práctica bastante común con la que nos topamos en campo. Bastante, yo creo que más de la mitad casualmente suele hacer en combinación con húmicos y fúlbicos. De la segunda pregunta, no tengo experiencia de trabajar en condiciones como esta. Por ahí, Rafa, creo que es importante mencionar sobre los factores de microorganismos, pues puede ser un ejemplo a lo que se refiere, quiero creer. Eh, Ahí no sé si mis compañeros de PD tuvieran bajo estas condiciones de agua con proliferación de microorganismos. No me ha tocado No, un caso como este. No de justo también. microorganismos, sino en algas, bacterias cianófitas, algas que en los pozos son benéficas porque generan oxígeno, el agua, y ahí hay crianza de peces, langostinos, camaroneras, ¿no? Solo por curiosidad, sé que no es el tema hoy. Sí, digo, con camaroneros, en específico con camaroneros, sí se puede llegar a alimentar, de hecho, a los camarones con este producto, pero en cuanto a la parte de las algas y eso, la verdad es que no hemos tenido ensayos con eso, pero podríamos hacerlos con Mm, ayuda. Buenísimo. Ah, creo que había una dosis de vid, Rafa, una pregunta de dosis. A ver. Ay, Sí, ¿dónde en la el chat había una pregunta. dosis por hectárea de vid de producción? Recomendamos nuestra dosis general cuando es desde plántula 0.04 gramos por planta, que es lo que utilizamos en el ejemplo que les compartimos. Y cuando va a campo abierto, recomendamos una dosis por ciclo de 6 kilos por hectárea, comenzando el ciclo después de la dormancia. Para nosotros la fecha es el inicio de primavera, que es ahorita en la última semana de marzo, pero pues entiendo que nuestras estaciones son opuestas. Creo que ya no tenemos más preguntas. Para ir cerrando, ¿nos pueden contar alguna experiencia en cebollas, quizás? Sí, claro, es de los cultivos donde más nos gusta trabajar. Tenemos zonas productoras de cebollas bien interesantes en México, en el norte del país, y hemos tenido casos de éxito bien interesantes. Eh,
mm, han sido en tres cosas distintas que nos ha ido bien de manera muy consistente. La primera es en que generamos más volumen de producción. Normalmente andamos con un 7% arriba que contra testigo, y es un poco porque son estos suelos de monocultivo donde tienen muchísimos años nada más sembrando cebolla con las mismas prácticas, no siempre de la mejor manera. Entonces, nuestro producto llega y ayuda en un área que es de amplia necesidad, no son suelos pobres en materia orgánica, que tienen microbiología que no está muy activa. Entonces, creo que ese es uno de los factores por los cuales hemos tenido resultados muy buenos de forma muy consistente. El segundo factor que nos sucede es que el norte del país exporta cebolla a Estados Unidos. Entonces tiene un sobreprecio por cebollas jumbo. Y también vemos una mejor cantidad de cebollas de primera o jumbo. Y a la hora que integramos el beneficio económico, es un factor que juega bastante para el agricultor. Y finalmente, con la prevención de nemátodos. Tenemos zonas del país con alta incidencia de nemátodos, y hemos notado que en poblaciones de nemátodos moderadas, bajas o bajas, a veces el agricultor se ahorra una aplicación de nematicida. El nematicida de mayor uso que tenemos aquí en México es el Verango de Bayer, que en nuestro caso es un producto costoso. Para ponerlo en dólares debe ser un producto de $350 por aplicación. Entonces, el hecho de que el agricultor se ahorre una aplicación de este producto, pues para él ya es es un indicador económico muy importante. Entonces, más o menos en esos tres rangos de eficiencias en los que nos hemos movido, con muy buena aceptación en la cebolla en México. Interesante experiencia, ingeniero. También en el chat nos preguntan si hay algún plan de presentación granulado para uso de café o cacao. Justamente estamos comenzando este año pruebas pues ya a una escala interesante aquí en México en café y en cacao en el estado de Chiapas, muy al sur del país, y, y nos ha tocado buenos resultados. Estamos apenas comenzando, este es el primer año que estamos haciendo desarrollos poniéndole más lupa a lo que sucede. Hasta este momento, y como resultado preliminar, con lo que nos hemos topado es que son prácticas sumamente tradicionales, con poco uso de productos en general, y en algún momento muy recargadas solo al nitrógeno. Entonces, nos ha tocado llegar a contribuir un poquito a diversificar o crear un manejo integral de cultivo un poquito más equilibrado, y ahí es donde estamos viendo beneficios. Yo creo que terminando este ciclo, que debe ser en febrero del año que entra, vamos a tener muy buena información sobre estos dos cultivos. Excelente, ingeniero. Creo que ya llegamos a la parte final de la presentación. De parte de Binatural queremos agradecerle por su tiempo, por su ponencia, todo muy interesante. Comentarle a nuestros usuarios que nos están acompañando que pueden encontrar mayor información en nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestra página web, que tenemos disposición de los productos de Greenford aquí en Perú. Y a ver también, Fernando, si quieres dar algunas palabritas antes de terminar. Creo que se desconectó. Lenny, ¿Sí? ¿Nos escuchas, Fernando? Te doy el espacio sí. para ir cerrando este webinar. Sí, muchísimas gracias. Realmente, como todos han podido observar, es un productazo de última generación, que tiene mucho futuro en el Perú. Tenemos una agricultura enorme, exitosa, y las primeras personas que lo han usado y los ensayos muestran los beneficios del producto.
quiero agradecer al equipo de Greenford, tremendo equipazo que nos han aclarado aún más cuáles son los beneficios y la forma de acción de este gran producto. Y también agradecer a todas las personas que han participado de esta charla, a las cuales acabamos de decidir que si hay alguien que necesita el producto, los tenemos registrados y todas las personas que están en este momento en el chat van a tener un súper descuento de un 20% de producto adicional al que nos compren. Y confíen en el producto. Y nada más. Por mi parte, muchísimas gracias. Estupenda, espectacular la presentación. Muchísimas gracias a todos, un gusto. Muchas gracias por el foro y pues Gracias. nosotros encantados Gusto verlos, colaborar. muchachos. Los esperamos en Perú, ¿ah? Los esperamos en Sí. Perú. Claro, sí. Sí. Buenísimo. Nos vemos. Chao, gracias. Nos vemos. Adiós. Bye. Adiós, hasta la vista. See Ven y you. no sé qué. Nos vemos.